Buenas noches desde España, buenas tardes para la mayoría de vosotros. Bueno, una noche más estamos con un nuevo programa de la plenitud de la fe. Hoy tenía ganas de hacer este programa porque, veréis, desde hace ya 2 meses, o sea, desde que ha surgido toda esta disputa dentro de la iglesia, ¿no? Pues yo cuando voy repasando los comentarios de los vídeos, veo que hay muchísima gente. Bueno, creo que hay gente que sencillamente deja los comentarios sin ver los vídeos, eso también, ¿no? Pero independientemente de eso, veo que hay gente que casi siempre las cosas que me dicen en los comentarios suelen ser siempre las mismas, ¿no? Hay poca variedad. Se repiten las mismas cosas una y otra vez, y pareciera que, no sé, pareciera o que uno no sabe transmitir lo que está uno diciendo, o que a uno no le quieren escuchar, que también a veces puede pasar, ¿no? O que a veces nos dejamos cegar mucho por los impulsos, por los sentimientos así apasionados sin pararnos a pensar siquiera unos cuantos minutos. Bueno, voy a aprovechar un poquito ahora para saludaros, ¿no? Y entonces por eso quería hacer yo hoy un programa, aprovechando que iba a contestar así a los comentarios. Habéis visto que el vídeo se titula Creo en la Iglesia, porque hay un punto en el que, después de mucho pensar, de mucho meditar, creo que hay una respuesta, que es la que al final responde a todos los comentarios. Y es justamente esa, de que creo en la Iglesia. Y bueno, pues hoy os quiero dar mis motivos, mis razones por las que yo creo en la Iglesia. Aparte de que veamos realmente qué supone creer en la Iglesia, qué nos dice el catecismo y esas cosas, no. Pero luego también os quiero hablar un poquito de modo personal. ¿Por qué? ¿Qué supone para mí? ¿Por qué yo creo en la Iglesia? ¿O cómo entiendo yo el hecho de creer en la Iglesia? Bueno, pues a lo que íbamos. Veréis, los comentarios son siempre, básicamente, de los comentarios que todo el tiempo están en los vídeos y se repiten constantemente es: no se puede obedecer a los hombres y desobedecer a Dios. Ese se repite una y otra vez, una y otra vez. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, bueno, uno, vale, bien. Otro que se repite muchísimo, con muchísima frecuencia. Pero es que tú no ves la división que está creando el Papa. ¿Cómo puedes seguir a este Papa? Dice uno, vale, bien. Otros que se repiten muchísimo. Es que no sé por qué siempre estás hablando de los tradicionalistas. Es que no tenemos derecho, o cosas similares, ¿no? Normalmente siempre es así, o es que nosotros no somos pavos, ¿por qué se nos ataca tanto? Y digo, bueno, eso yo creo que eso ya lo he explicado otras veces, pero bueno, ahora otra vez lo explicaré, intentaré explicarlo a ver si consigo hacerme entender, ¿vale? Porque creo que ahí hay personas que se sienten atacadas sin tener por qué sentirse atacadas, sinceramente. Luego hay otros que me dicen, es que esta mujer que desprecia la misa tridentina. Bueno, hay algunos también que me insultan y cosas así, ¿no? Siempre, bueno, es lo propio, ¿no? Que te dicen que vas a decir tú, que te vayas a evangelizar a tu país y cosas así. Pero bueno, eso es como, no, tampoco le va a hacer uno excesivo caso. Excesivo caso en el sentido de que, bueno, cuando te van ofendiendo tampoco te lo vas a tomar. Ya se sabe, ¿no? Lo que toca cuando estás expuesta en las redes, ¿no? Pero sí me llama mucho la atención justamente el tema ese de que no sé de dónde las personas se han sacado que a mí no me gusta la misa o que yo estoy en contra de la misa tridentina. Por eso digo que a veces yo creo que las personas no escuchan los vídeos. Sencillamente se dejan llevar a lo mejor por cosas que oyen o por los títulos o por otros comentarios que ven y se lanzan y comentan, porque si no tiene poco sentido. Bueno, los comentarios de los protestantes no les voy a hacer tampoco mucho caso, comprenderéis, no me voy a molestar en contestarles, ¿no? Y todos suelen, y luego el comentario típico desde que ha salido este documento es que esto no es, esto es un sacrilegio, esto va contra Dios, esto es bendecir parejas homosexuales, el pecado no se bendice, el pecado no se bendice. Claro, y uno ya llega a un punto y dice, bueno, vamos a ver, ¿cuántas veces lo hemos dicho ya? Sinceramente, ¿cuántas?
¿Cuántas veces hemos dicho? Ahí estamos todos de acuerdo. El pecado no se bendice. Estamos todos de acuerdo. Tan difícil sería a lo mejor para las personas dejar de influenciarse por lo que les dicen. Intentar leer el documento por ellas mismas o irse a la iglesia, irse a su obispo y pedirle a su obispo que le explique el documento. En vez de estar a lo mejor nada más que un canal en otro, escuchar una cosa aquí, otra cosa allí, otra cosa allí. Es que tú vas a saber más que fulanico. No, yo no pretendo saber más que nadie, no pretendo saber más que ningún obispo, ni más que ningún teólogo, ni más que ningún cardenal. Yo solo vengo mostrando todo el tiempo lo que dice la iglesia. No es la opinión de Cruz la que habla aquí. Os estoy siempre mostrando los documentos de la iglesia, lo que dicen los documentos de la iglesia, lo que dice el magisterio. No es Cruz la que está dando su opinión. Hay en algunas cosas que digo, bueno, pero esto que sepáis, o pienso yo esto tal, pero eso lo digo siempre y lo aclaro, que es opinión mía, ¿no? Que es opinión mía. Pero no pretendo yo ponerme por encima de nadie, ni por encima de ningún obispo. Y además sé que hay muy buenos obispos, muy buenos sacerdotes, pero bueno, lo que pasa en este zarandeo están un poco más confundidos. ¿Por qué digo yo? Ves tú, pues como sí que te crees más que algún obispo. No, no. Sencillamente vuelvo a lo mismo. Al final, si algo nos diferencia a los católicos de cualquiera, los católicos siempre nos diferencia una misma cosa, y es estar bajo la autoridad de Pedro. Nadie, solamente los católicos hemos estado 2000 años bajo la autoridad de Pedro. Digamos que ese es el buque insignia, ¿no? Esa es la bandera distintiva que nos diferencia de cualquier otro. Y es que somos los únicos que seguimos cumpliendo el hecho de estar bajo la autoridad de Pedro. Entonces yo no es que me ponga por encima de ningún obispo, es que a algunos hay que recordarles que, bueno, que la autoridad de Pedro es la autoridad de Pedro, que a veces nos cuesta más y a veces nos cuesta menos, pero que es la autoridad de Pedro. Por eso os decía que pensando y reflexionando mucho en esto, decía, bueno, todas estas respuestas, todo este tener que responder una y otra cosa, a fin se resumen en una sola, y es que creo en la iglesia. Creo en la iglesia. Y os voy a explicar ahora después todo esto por qué. Pero sí quería nuevamente, aunque sea una vez más, aunque sea otra vez súper pesada, explicar y diferenciar que yo cuando digo tradicionalistas y ultratradicionalistas no me refiero a la gente que es tradicional y a la gente que es conservadora. Que ser católicos no viene aquí y no entiende, no tiene que ver con ser... Porque el problema es que eso, nuevamente mezclamos las ideologías. No es soy de derecha, soy de izquierda, soy moderno, soy conservador. No se trata de eso. Siempre que hablo de eso, hablo de los extremos, de esa parte del ultratradicionalismo, que rechazan esta iglesia, que dicen que ellos están en la iglesia verdadera, que nosotros somos los que ya estamos en una falsa iglesia, que se guían muchísimo por un montón de profecías y por otras cosas más, en las que nosotros somos la iglesia apóstata, la iglesia que se ha pervertido, la iglesia que está bailando al son del mundo, y ellos son la iglesia verdadera. Y eso es un error gravísimo. Os lo he enseñado ya en muchísimos documentos del magisterio. No puede haber iglesia verdadera ni puede haber iglesia donde no está Pedro. Y es que es así. O sea, no hay más. Ya lo hemos repetido montones de veces, pero un montón de veces. Así que, ¿cuántas veces más lo vamos a repetir? Bueno, pues creo que para empezar a hablar de la iglesia, lo primero que tendríamos que recordar es el credo. Nosotros decimos en el credo, creo en una santa, católica y apostólica. Creo en la iglesia, una santa, católica y apostólica. Eso dice el credo constantinopolitano, ¿no? Ya estoy yo, ¿ves? Con las bromitas, al final lo digo yo también. El credo niceno constantinopolitano. Que es que si no la voy a liar y se me va a escapar lo que no se me tenía que escapar. como en el latín. Bueno, fijaos bien, nosotros cada vez que estamos en la misa, nosotros decimos creo en la iglesia. Antes de decir en la iglesia decimos creo en el Espíritu Santo.
Y antes de decir creo en el Espíritu Santo, decimos creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo y creo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué hago esta relación? Porque esta relación considero que es muy importante. Y la vamos a ver un poquito en el catecismo. Voy a poneros un poquito los artículos del catecismo que nos hablan sobre la Iglesia. Son 3 y creo que nos van a servir de guía. Veréis. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la parte del catecismo? Creo que es este, sí. ¿Estoy compartiendo pantalla ya? No, no lo he subido. ¿Cómo lo voy a compartir? Ahí voy a quitar este fondo que ya se ve que no me gusta. Un momentito. Aquí. Así ya no molesta. Vale. Bien, tenemos aquí la parte del catecismo. Voy a agrandarla un poquitín. Bien. Nos dice el catecismo. Veréis. Lógicamente está en la profesión de fe cristiana. Acordaos, en el mismo sitio donde decíamos, hablando de los documentos, que está el asentimiento en la voluntad y en el intelecto a la enseñanza de la Iglesia, está también en los mismos sitios, está en la fe cristiana, está el artículo del credo. Creo en la Santa Iglesia Católica. Y dice, Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacrosanto sínodo, reunido en el Espíritu Santo, desea vehemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Nos cuenta, con estas palabras comienza la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Constitución Lumen Gentium, con la que iniciamos precisamente hace un par de noches todo el estudio que estuvimos haciendo sobre la obediencia. ¿Os acordáis? Empezábamos con la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Dice así: el concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. Aquí ahora después nos vamos a parar esto porque me parece importantísimo. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, comparable a la luna, cuya luz es reflejo del sol. Fijaos bien, o sea, creo que este punto del catecismo es interesantísimo, ¿no? Primero, porque lo primero que nos dice es que el concilio, la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. Es decir, yo creo en la Iglesia, sí, creo en la Iglesia. Creo en la Iglesia con la misma fe con la que creo en Dios. No. ¿Por qué? Porque la fe con la que creo en Dios es, como así decir, es la fe más auténtica, es la fe primera, porque es la fe que va dirigida a Dios, a la Trinidad, a Dios. Pero precisamente por esa fe en Dios, derivada de esa misma fe en Dios, es de lo que tengo fe en la Iglesia. La Iglesia, no creo en la Iglesia por sí misma, sino creo en la Iglesia porque podríamos decir porque es obra de Dios. Y aquí el catecismo nos dice que es reflejo de Dios, que es que la Iglesia irradia en el mundo la luz de Cristo, la luz de Dios, que Él es la luz del mundo y es la Iglesia la que se encarga, como otras veces he dicho, ¿no? Como un faro, ¿no? Es la que va repartiendo la luz por el mundo y es la que en esta oscuridad uno ve el faro y lo ve allí dando vueltas allí. Yo no sé si algunos habéis vivido al lado del mar, ¿no? En los sitios donde hay faros, entonces por la noche se ve pasar la ráfaga, así dando vueltas la ráfaga de luz, boom, boom. ¿Eso para qué es? Para que sepas dónde está. En este caso es para que sepas dónde están las rocas y el barco no te vayas a chocar, ¿no? Pero para nosotros esa luz, ¿qué es? Esa luz es, ahí está la Iglesia, ahí está la verdad, ahí está Cristo, ahí está nuestra salvación, ahí está lo que nos va a hacer, nos va a permitir ser santos para poder llegar al cielo. Ahí está Jesús vivo. ¿Veis? Esa luz que irradia al mundo entero. Y por eso dice la Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Es como un espejo. Y como decían los padres, es la luna que refleja la luz del sol. ¿Cuántas veces nos ha comparado también a Jesús con la luz del sol, ¿no? A Dios con la luz del sol. Pues justamente la luna no tiene luz por sí misma.
La luna tiene luz porque el sol le da la luz y la refleja. Pues así es la Iglesia. La Iglesia no tiene luz por sí misma. La Iglesia tiene luz porque está reflejando la luz de Cristo que vive en ella, que vive en ella. Sigamos. Dice el artículo sobre la Iglesia depende enteramente también del que le precede, sobre el Espíritu Santo. Os había dicho yo que en el credo decimos creo en la Iglesia, pero antes hemos dicho creo en el Espíritu Santo y antes hemos dicho creo en el Padre, creo en el Hijo. ¿Veis? Pues aquí un poco que sigue también esa dinámica el catecismo. Primero nos habla de Cristo Jesús, de Dios, ahora nos va a hablar del Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es el quien ha dotado de santidad a la Iglesia. Por eso la Iglesia es una, por estar unida con Cristo, con Dios, es una por eso. Y es una por muchas más razones, pero ahora vamos a dejarlo ahí solamente en eso, ¿vale? Pero es santa, porque evidentemente no es santa por nosotros, eso lo tenemos muy claro, ¿no? Eso lo tenemos ya clarísimo, que por nosotros la Iglesia no es santa, ni es santa por el Papa, ni es santa por los obispos, ni es santa por nosotros, por los sacerdotes, por mucho que les tengamos nosotros que agradecer y por mucho que tengamos que estar agradecidísimos a Dios por tenerlos, porque es a través de ellos, a través de ese instrumento maravilloso que Dios usa, que son los sacerdotes, que Dios nos regala sus gracias, que Dios nos regala sus gracias a nosotros, ¿no? Pero al final, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, que es la fuente y el dador de toda la santidad. Es el Espíritu Santo quien siempre nos impulsa, nos lleva, nos eleva, nos hace ir santificándonos cada vez más, nos hace ir mejorando en nuestra vida, nos hace ir haciendo la voluntad de Dios, nos hace ir siendo cada vez más receptivos a esa gracia que nos da. Dice, pues confesamos ahora que Él es quien ha dotado de santidad a la Iglesia. Por eso es santa la Iglesia. La Iglesia, según la expresión de los padres de la Iglesia, es el lugar donde florece el Espíritu. Eso lo decía San Hipólito. Qué bonito, ¿no? El lugar donde el Espíritu florece. Esa es una metáfora que yo no había pensado otras veces, ¿no? El Espíritu está en todas partes, el Espíritu se derrama por donde quiere, lo sabemos, pero el Espíritu en la Iglesia florece. Es hermoso ver eso. Y dice, dice el catecismo, creer que la Iglesia es santa y católica y que es una y apostólica, como añade el símbolo niceno-constantinopolitano, es inseparable de la fe en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso os decía que hay que creer en la Iglesia con fe. Lo que pasa es que no es la misma fe que tenemos en Dios, porque Dios es el objeto supremo de la fe, ¿no? La fe. Y si creemos en la Iglesia es precisamente derivado de que creemos en Dios, de que creemos en Dios. Estoy viendo aquí a Enfoca tu fe a nuestro hermano Will que dice, vi que decía, creo en la Iglesia y entré a chismorrear. Will, un abrazo, hermano. Dice, en el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una iglesia. Creo de ecclesiam, creo en la iglesia. Y no de creer en la iglesia. ¿Vale? O sea, creo. Claro, eso no se nota mucho en el castellano, ¿vale? Pero en las fórmulas antiguas, como está escrito en el griego antiguo, sí se nota mucho. Hay una diferencia, y viene a ser también esa diferencia que a veces decimos nosotros entre la diferencia de creer en Dios y creer a Dios, ¿no? Pues yo no creo a la iglesia, no es tanto que creo en la iglesia, como que creo a la iglesia. Y dice que no se trata de creer en la iglesia en sí misma para no confundir a Dios con sus obras. Es justo lo que os estaba diciendo, lo que os decía antes de la diferente tipo de fe, ¿vale? Creo en Dios. Ese es el objeto primero de mi fe, el objeto máximo de mi fe. Es creo en Dios y creo a la iglesia. Aunque a nosotros lo decimos creo en la iglesia porque estas partículas nosotros no las usamos tan requete bien, pero el sentido es creo a la iglesia. ¿Mm? ¿Vale? Y dice, para atribuir claramente a la bondad de Dios
todos los dones que ha puesto en la Iglesia, porque la Iglesia es obra de Dios. La Iglesia no es obra de los hombres. Eso es lo increíblemente maravilloso que tiene la Iglesia, que no es obra de los hombres. Si fuese obra de los hombres, ¿dónde estaría la Iglesia ya? O sea, con lo que los hombres en la propia Iglesia se ha hecho durante 2000 años. Se han hecho maravillas, cosas impresionantes, cosas santísimas, pero se han hecho también cada petardada de las buenas, ¿no? Si la vemos que siempre estamos luchando con enfrentamientos unos con otros, si esto dependiese de nosotros, la Iglesia no había durado, vamos, no sé yo cuánto, pero te aseguro que los 2000 siglos no los había durado ni a la... 2000 siglos, uy. Los 2000 años no los había durado ni a la de 3, pero ni a la de 3. Eso está clarísimo. Ya te digo, imposible, imposible. Había, ¿quién decía, no? ¿Quién decía que si, que la mayor muestra de que la Iglesia es obra de Dios y no es obra de los hombres, es que sobrevive a pesar de que todos los de dentro siempre nos la estamos queriendo destruir, ¿no? Algo parecido. Dice Buderina, ¿cómo se puede justificar que un mismo vídeo se empiece diciendo que se adhieren al Santo Padre y 3 doritos después hablar de la curia como una banda de herejes? Pregúntaselo a quien lo esté diciendo, cariño mío. Para mí es difícil justificar eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quieres que te diga? Si es que o se cree o no se cree, ese es el problema. Y ese es como veníamos diciendo, porque, ¿os acordáis? Ayer hablábamos del demonio y decíamos parte de los triunfos del demonio, pero el demonio, y cuando estuvo el padre Sayés, que hacía referencia un poquito al pecado original. Claro, el pecado original era la soberbia, pero ¿dónde vino la soberbia? Él hablaba también de la duda. La duda, la duda. ¿Quién mete la duda? ¿Quién es el padre de la duda, de la sospecha? ¿Quién es el padre de la duda, de la sospecha? Pues ahí tenemos la respuesta, por desgracia. Por desgracia es así y nosotros nos equivocamos, nos dejamos llevar por nuestros propios miedos, porque el miedo tampoco es de Dios, el temor no es de Dios. Acordaos Juan Pablo II. No tengáis miedo. No lo ha dicho solo Juan Pablo II, también creo que lo dijo, lo decía también, lo dijo en algún momento también Pablo VI, lo han dicho también, pero Juan Pablo II era mítico, ¿no? En aquel discurso en Brasil, ¿no? No tengáis miedo, y de hecho lo tengo recogido aquí en la intro, sabéis que al final suena, ¿no? Porque me parece increíble, o sea, ese mensaje de no tengáis miedo, vamos, está Dios con nosotros, qué miedo, qué miedo. Tenemos que atravesar miles de tormentas, pues sí, pues sí. Pues sí, porque se nos olvida que la Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, tiene que atravesar aquí en la tierra la misma pasión que atravesó Cristo, la misma pasión. Y a veces no le echamos a eso muchas cuentas, ¿no? Y a veces pensamos que eso va a ser solamente al final y que el resto, no, 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 no. Eso es durante los 2000 años. O sea, el cuerpo de Cristo no tiene descanso en esa pasión. No tiene descanso. Unas veces más fuerte, otras veces menos fuerte. Unas veces los latigazos son más gordos, otras veces le cogen más de refilón. Y cada herejía que se ha producido, cada una de esas divisiones, haya sido de 3 personas o de 2000 personas, son una herida más en el cuerpo de Cristo, son una herida más. A él, cada persona que se va de la iglesia, cada persona que le dice que se suelta de este cuerpo, para él es una herida. Y nosotros le seguimos hiriendo, 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 hiriendo constantemente, pero constantemente. No tenemos conciencia de eso realmente, porque realmente creo que no hemos asimilado lo que significa que la Iglesia sea el cuerpo de Cristo. No, nos parece que es solamente una metáfora, y no nos damos cuenta cuánto de realidad sobrenatural tiene. Cuánto de realidad sobrenatural tiene. Y esto que somos nosotros, que estamos aquí en el cuerpo, pues cada vez que se le arranca uno, es como el que se le está arrancando un trocito de carne. Es una herida nueva, otra herida que sangra y otra herida. Hay heridas mucho más grandes y hay otras que son más pequeñas, pero son constantes, constantes, constantes. Dice José Tello, cada pecado es una herida. Pues imagínate cada pecado. Imagínate, si cada pecado es una herida, imagínate cada división, cada separación de ese cuerpo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Porque sí, decimos mucho, cada pecado es una herida. Bueno, pero es que cuando los hijos del Padre
se separan del cuerpo de su hijo, porque nosotros somos hijos en unión al hijo, ¿vale? En unión al hijo, que esa unión es la que se produce en la iglesia. Nosotros somos hijos del Padre. Cuando ese padre ve a cada ese hijo caerse, como el que va perdiendo las escamas de la piel, es una tristeza enorme, es una herida grandísima y es que me da pena, me da muchas veces pena hablar de todas estas cosas porque se nos olvida realmente, se nos olvida lo que es esta madre y eso es, pensamos en ella como, es que no pensamos en la iglesia como el cuerpo de Cristo, ni pensamos en la iglesia como nuestra madre. Y necesitamos volver a creer en eso, necesitamos volver a recuperar esa certeza de que la iglesia es nuestra madre. Nuestra madre. Todo lo demás viene por el hecho de que es también nuestra madre. De que a los pies de esa cruz, a los pies de esa cruz, Cristo nos dio a ella. Bueno, si tengo que empezar a decir por qué yo creo en la iglesia por muchísimas cosas. Pero me he hecho aquí una pequeña lista así de cosas así un poquito más simples. Porque hay cosas muy profundas por las que creo en ella. No sé si pasa que a veces son un poquito tan que dice uno, no sé si las profundas son propias o mejor las dejamos solamente un poco así en estas así, ¿no? Pero en fin. Lo que sí tenemos que, vuelvo a repetir, la fe en la iglesia viene por la fe en la Santísima Trinidad, por la fe en la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son de la misma sustancia, que son tres personas, pero que además están unidos. Ellos son uno, en esa unidad. Acordaos la oración que decía, Padre, te ruego para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Además, esa unidad va por niveles. Va por niveles, ¿sabes? Nosotros tenemos que ser uno para siendo uno, para juntándonos. ¿Cómo somos nosotros uno? Nosotros somos uno a través de la Eucaristía. A través de la Eucaristía nosotros somos uno en esa iglesia que es a la vez pueblo de Cristo de todos los tiempos, que es a la vez hermanos que tenemos ya arriba, que están gozando con Él, hermanos que tenemos en el purgatorio, hermanos que tenemos aquí. Todos esos uno en quién, uno en Cristo. Y como nosotros estamos uno en Cristo, cuando Cristo se hace uno con el resto de la Santísima Trinidad, nosotros por Cristo, nos hacemos uno con la Santísima Trinidad. Ese es el increíble misterio, que aunque uno lo cuente así, es increíble de comprender, ¿no? Pero ese es el increíble misterio y el increíble futuro que a nosotros nos espera, ser uno con la Trinidad. Es que si uno, claro, no lo podemos pensar ni lo podemos imaginar, evidentemente. Ahora, para ser uno, nosotros tenemos que ser uno en el cuerpo místico de Cristo. Esa unidad de un modo sustancial se va a llevar por la Eucaristía, pero esa unidad se lleva también por estar, ¿dónde? Debajo del sucesor de Pedro, porque ese cuerpo místico de Cristo tiene una estructura jerárquica, que lo hemos dicho muchas veces, que no viene impuesta por el hombre, que viene desde Dios y que es así. Entonces, solamente estando ahí, solo estando ahí, nosotros de verdad estamos en esa plena comunión, en esa plena comunión. Y esa es la herida, porque tenemos a muchos hermanos que sin saberlo, ignorándolo o creyendo que están haciendo lo correcto, están rompiendo esa comunión y eso es un peligro enorme para su alma. Un peligro grandísimo para la salvación de su alma. Cada persona que nos dice que piensa que está en la iglesia verdadera y que esta iglesia está corrupta, que esta iglesia ya es una iglesia del mundo y que esta iglesia ya no tiene ningún futuro, está rompiendo esa comunión y está poniendo en peligro su alma y de modo muy serio. Y el problema es que no lo sabe. Yo estoy plenamente consciente de que no lo sabe. Espera, estoy buscando porque acabo de ver. Muy bien, bienvenida. Bienvenida a un nuevo miembro. La Pocha 10. Bueno, pues te damos la bienvenida a Café con Leche, ¿vale? Muchas gracias por haberte hecho miembro del canal.
Y bueno, empiezo a disfrutar de los emojis. Tengo que subir alguno más, ¿eh? Tengo que subir alguno más, pero no me ha dado tiempo. Que el caso es que están hechos, pero no me ha dado tiempo. Bueno, os estoy diciendo que siendo unos es como podemos ser uno con Dios. Y eso es tan grande. Eso si uno lo piensa. Porque nosotros sí que decimos, hablamos de la comunión de los santos, qué bien tenemos, pero nosotros realmente sentimos plenamente lo que significa la comunión de los santos. ¿Lo sentimos realmente? Yo creo muchas veces que no. Creo que las cosas de todos los días se nos olvida bastante. Bueno, pues a ver, que coja aquí mis apuntes en los que yo quería empezaros a hablar, pero bueno, no ha sido en plan muy gordo, ya os digo. Bueno, una de las que he dicho es que creo en la iglesia básicamente porque es obra de Dios y no es obra de los hombres, está claro, ¿vale? No, yo no voy por la vida, digo, a ver qué iglesia me gusta más, a ver en la que me siento más cómodo, a ver en la que me ponen menos reglas, o a ver en la que canto más bonito, o a ver en la que tengo más amigos. No, no es así. No, porque la iglesia, ya os lo he dicho, es esa luna que refleja la luz de Cristo, es ese faro que está en el mundo para que sepamos dónde hay que ir, para que sepamos dónde está el camino, cuál es la barca que nos va a llevar a buen puerto, para que sepamos dónde está la verdad que nos da el Espíritu Santo y dónde está Cristo vivo. Entonces no da igual decir estoy en cualquier iglesia, no da lo mismo decir estoy en la iglesia verdadera si esa iglesia no tiene a Pedro. Por mucho que yo crea que tiene unos cuantos obispos o que tiene algunos sacerdotes, pero no tiene a Pedro. No tiene a Pedro. Y ya no hablemos de si además ni siquiera tenemos ni a Pedro ni a los obispos, y además no tenemos los sacramentos, y además no tenemos nada más. Ya de eso no hablemos, ¿no? Pero el caso es eso, el caso es que es una obra de Dios. Es Cristo mismo quien la instituyó, quien la puso en manos de los apóstoles, quien les dio a ellos la autoridad, a ellos y a sus sucesores, la autoridad para ir desarrollando ese cuerpo, para ir guiados por el Espíritu Santo, adaptándolo al tiempo y a lo que iban a tener a lo que iba a tener que vivir la iglesia, porque a veces caemos en muchos anacronismos, ¿no? Se nos olvida que lógicamente la iglesia en el siglo III no podía ser igual que la iglesia de ahora. La iglesia en plenas persecuciones y con unos medios de comunicación que no son los que tenemos ahora, no podía ser lo mismo. Por eso muchas veces dicen, claro, pero es que Pedro no tenía entonces el mismo. Hombre, claro, es que hijo mío, es que era imposible. Es que era imposible. Es que estamos hablando de que estaban súper perseguidos por todas partes y además lo de los medios de comunicación, a ver si me entiendes, ¿eh? Que para coger un barquito, ir desde Roma e irse hasta África podían tardar 2 meses o 3. En fin, no era como estarte con el WhatsApp y de casi que haga el Papa, diga, a ver, los cardenales, venga, veníos esta tarde a las 7 a tomar un café. No, hombre, no era tan fácil, ¿no? No era tan sencillo. No había los medios de comunicación de ahora. Tenéis que coger un, yo que sé, de Jerusalén, a lo mejor hasta, pues no de Jerusalén, pero imaginaos, ¿no? En el mismo Evangelio Jesús nos habla a veces cuando él va andando de jornadas de días, cuánto tardaron José y la Santísima Virgen María en ir hasta Belén, desde Jerusalén. Es que por eso a veces somos un poco anacrónicos. Si nosotros pretendemos que el Papa en el siglo III o en el siglo II pudiese controlar la Iglesia, como se controla ahora, estamos de locos, pero de locos. Era imposible, era completamente imposible. Completamente imposible. Entonces, no, es que se quede locos, tontería. Pero a lo que vamos, eso no le quita que así es como la dejó instituida Cristo, que esa es la autoridad que le dio a sus apóstoles y que ahí, a partir del tiempo, se va desarrollando. Pero a fin de cuentas, él dejó una iglesia, la iglesia. Todo lo demás, sucedáneos. Todo lo demás, copias baratas. Todo lo demás, remedios defectuosos. A todos los demás les falta algo, ¿vale?
todos los demás carecen de algo, cojean de alguna patita. Pero, y precisamente porque es obra de Cristo, precisamente porque es obra de Dios, precisamente porque es obra de Dios, es por lo que yo puedo depositar mi confianza en la Iglesia. Porque depositar mi confianza en la Iglesia, a fin de cuentas, es depositar mi confianza en lo que Dios ha dejado para mí. ¿Por qué creo en la Iglesia también? Pues es un regalo gratuito de Dios. O sea, es una gracia de Dios increíble que Él haya querido dejar una Iglesia para, a través de ella, darnos todos los medios que nos podamos ayudarnos a santificarnos, que nos dé todos los sacramentos para que podamos vivir en gracia, para que podamos servirnos de esa gracia que Él derrocha y que Él derrama y nosotros la vayamos acogiendo en nuestra vida, como decía el catecismo, para que el Espíritu Santo nos vaya santificando, nos vaya santificando, nos vaya santificando. Necesitamos la Iglesia, es que la necesitamos. O sea, creo en la Iglesia porque necesito la Iglesia. No puedo prescindir de la Iglesia para mi salvación. No puedo prescindir de la Iglesia para acudir a ese regalo inmerecido que Dios nos da, porque hablamos de la gracia es un regalo inmerecido. ¿Y qué es la Iglesia si no es la mayor gracia que ha puesto Dios en la tierra? La mayor gracia, porque en ella están todas las gracias, porque en ella está la gracia que nos viene por la Eucaristía, la gracia que nos viene por el sacramento de la confesión, la gracia que nos viene por el bautismo. Maribel, hola, buenas. No te puedo sacar ahora en pantalla, cielo mío, luego te sacaré. Es que Maribel es cortado, creo, ¿no? Sí, Maribel es miembro de Café Cortado. Bueno, todas esas gracias, todos esos sacramentos, el sacramento de la unción de enfermos, ¿vale? Son 7 los sacramentos que tenemos, el de la confirmación. Son tantas las gracias, tantas, que Dios nos da y las derrama la oración y la intercesión, también, que no se nos olvide, la comunión, todo eso son gracias. Y todas vienen a través de la mayor gracia, el mayor regalo que nos ha podido dejar. Porque además ese regalo, al fin de cuentas, es un don de sí mismo. Es un don de sí mismo. La Iglesia es un don de Cristo mismo, en el que Él está vivo ahí, en el que Él es su cabeza, y que ese Espíritu Santo, que es uno también con Jesús, puesto que Jesús está aquí, también está el Espíritu Santo aquí. Y yo no puedo volver la cabeza y decir, no, pero es que fíjate, no puede ser, porque esto está fatal, porque esto está muy mal, porque esto a mí no me cuadra, porque esto a mí no me parece, porque yo estoy confundido o porque no estoy confundido, yo estoy confundida a la Iglesia. Y no, y yo, esta no es la Iglesia se ha corrompido, yo me voy a otra parte. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Es Cristo mismo. Es que no sé a veces cómo que explicar que es Cristo mismo quien está aquí. Que ese cuerpo místico es Cristo. Es nosotros unidos a Cristo. Nosotros somos la realidad material. Esta realidad que se ve, esta jerarquía y eso que tenemos delante. Y lo que no se ve es Cristo, que ya tiene unidos a Él a todos los que están salvos. Unidos de una forma sobrenatural que nosotros no lo vemos y que tenemos toda esa comunión de los santos. Es que es tan increíble, de verdad. Y a la cabeza de todos ellos nuestra madre, por supuesto, ¿no? Que somos un solo pueblo. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento lo leemos y nos emocionamos, ¿no? Nos emocionamos muchísimo pensando en lo que era ser el pueblo elegido. Es que somos el pueblo elegido. A veces se nos olvida que somos el pueblo elegido, que gracias a Dios somos el pueblo elegido. A ver, me dice aquí, no, algo he hecho yo mal aquí, lo estoy leyendo, ¿no? Sí, reclutador de almas, gracias por tu superchat, muchísimas gracias por tu ayuda. ¿Y qué dice? Yo siempre he dicho, no podemos amar a la cabeza que es Cristo sin el cuerpo que es la Iglesia. Efectivamente, eso. Yo he dicho también muchas veces que cuando la gente dice así, nosotros no podemos cortarle a la cabeza el cuerpo así por aquí por la mitad, tirarlo y ponerle otro cuerpo. Es que es imposible.
es de todas, todas. Pero yo creo que realmente se nos olvida, nos quedamos en la mirada humana de la Iglesia como esa institución y se nos olvida que lo que está ahí es Cristo. Eso es lo que se nos olvida. Me parece importantísimo. En fin, ¿por qué más creo yo en la Iglesia? Bueno, creo en la Iglesia por la Eucaristía, evidentemente. Porque de tantos milagros que Dios ha hecho, de tantos milagros que nos han ido llevando a la fe, ¿vale? Tantas cosas que ha ido mostrando a través de los milagros, porque los milagros eran signos también para mostrar quién era Jesús, para mostrar que Él era Dios, para mostrar que el reino de Dios ya estaba aquí, ya empezaba aquí, ¿no? Tantos milagros que en estos 2000 años ha ido dejando en el mundo. Y muchos de ellos ya comprobados científicamente, ¿no? Como, como la hostia del anciano, ¿no? Los milagros de Lourdes, Guadalupe, cuántos algunos de las apariciones, los milagros que tenemos en la sábana santa, milagros eucarísticos, sanaciones, curaciones, el milagro del cojo de Calanda, aquí en Zaragoza, ¿no? Es que tantos que nos va dejando y nos va mostrando y nos va mostrando. Esos grandes, estos grandes, ¿no? ¿Cuántos santos incorruptos? ¿Cuántos santos que a través de la Eucaristía sus cuerpos están incorruptos después de cientos de años, ¿no? Pero al final, justamente por eso, dice uno, el milagro más grande es la Eucaristía. ¿Por qué el milagro más grande es la Eucaristía? Pues nosotros decimos, nos hemos acostumbrado mucho a decir, es que la Eucaristía es la presencia viva de Jesús aquí. Y sí, es verdad, claro que sí. Pero luego nos dicen, pero bueno, es que Jesús y Dios están en todas partes. Sí, están en todas partes, pero no están en todas partes igual del modo que está en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía está sustancial. En la Eucaristía está todo su cuerpo, toda su alma, toda su divinidad. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Y esa sustancia suya la une a la nuestra. La une a la nuestra. ¿Para qué? Para unirnos a nosotros a Él. Para unirnos a nosotros a Él. Por eso es un milagro tan increíble, porque realmente no somos capaces de comprender el milagro que es. Por muchas veces que lo hemos dicho, no somos capaces de comprender el milagro que es. A ver, por aquí leo, dice, me dice mi querida Elena, debajo de la higuera, dice, segundo llamado, dejemos el lenguaje de división, eso de trad y progue es modernismo. Está diciendo, aquí Cruz ya ha explicado eso y lo dice el Papa Pío X. Sí, vale, entonces está diciéndole a alguien, me parece bien. A ver, por favor, en el chat, todos podemos hablar, todos podemos pensar completamente distintos unos de otros. No es necesario que todos seamos iguales, sería súper aburrido, no somos robots. Pero sí nos tenemos que tratar todos con respeto y ayudarnos entre todos, porque somos modernos. Hoy somos modernos, somos hermanos, hermanos. Ya hemos mostrado muchas veces cómo el modernismo se disfraza tanto de la cara del ultraprogresismo como de la cara del ultratradicionalismo. El problema es que muchos hermanos no son capaces de dividir, de darse cuenta de lo que es ser tradicional y ser conservador, a lo que es ser ultratradicional y estar separado del cuerpo de Cristo. Eso es un gravísimo problema. Y claro, cuando pensamos en la iglesia como cuerpo de Cristo, también lo podemos pensar como rebaño, ¿no? Siempre, como decía él, el buen pastor, yo he venido a reunir a mis ovejas, he venido a reunir a mi pueblo. Pues oye, a veces es una imagen tonta, pero a veces dicen, no, pues qué felicidad, no estar así como las ovejitas haciendo ahí tan feliz, todas juntitas, y, oye, y que Él cuide de nosotras. Pero es que a veces queremos siempre nosotros llevar el mando. Eso es así, eso es así. Pero es que esta gracia, este milagro inmerecido, esta es la Eucaristía, nos hace hijos de Dios. Sí, ya sé que somos hijos de Dios a través del bautismo, lo sé. Pero como de verdad como de verdad se llega a esa unión verdadera, es a través de la Eucaristía. Y cuando el Evangelio dice que la Eucaristía quita la corruptibilidad, hace lo corruptible incorruptible,
Dios nos lo muestra a través de cientos, pero cientos, cientos de cuerpos de santos incorruptos que tenemos en la Iglesia Católica, que es algo increíble, pero increíble de verdad, pero increíble, increíble de todas. O sea, tenemos tantos milagros delante de nuestras narices y no los queremos creer a veces. Y entonces dices, bueno, pues ¿por qué creo en la Iglesia? Pues porque creo en Jesucristo. Creo en Jesucristo. Creo en Dios uno y trino. Creo en Dios uno y trino. Y creo que Él ha hecho esto. Y creo que Él ha hecho esta obra, es obra de Él. Lo tengo clarísimo. La Iglesia nació de Cristo en la cruz, ¿no? En la herida del costado, ¿verdad? Derramando agua y sangre. Ese agua que sigue estando en la Iglesia a través del bautismo constantemente, que no nos abandona. Y la sangre que sigue estando también en nuestra Eucaristía. Esa sangre derramada en la cruz, que sigue estando en la Eucaristía. Me emociono, ya sé que me emociono. Claro, todo esto que llevo dicho hace que yo tenga la certeza profunda en mi corazón de que la Iglesia, tal y como nos dice el Evangelio, es la columna y el baluarte de la verdad. Es la columna y el baluarte de la verdad. Yo tengo la certeza de que en la Iglesia, Cristo a través de los apóstoles dejó un depósito de fe, que ese depósito va a estar siempre aquí custodiado, defendido, enseñado, protegido. A mí no me cabe en la cabeza, no me puede caber en la cabeza que Cristo permita que en su Iglesia algún papa, como a veces dicen, pueda dañar ese depósito de la fe. ¿Y por qué no me entra en la cabeza? Porque si la Iglesia está aquí justamente, como estamos diciendo, todo ese regalo maravilloso para que nosotros sepamos dónde ir y podamos alcanzar la santidad que nos va a llevar a la salvación. Y tiene que estar así por todas las generaciones. Si Cristo permitiese eso, habría alguna generación que ya no iba a poder tener esa seguridad, esa certeza de que estando en la Iglesia y con ese camino, Él estaba en el camino de la salvación. Entonces no se cumplirían las palabras de Cristo de que en la Iglesia es el baluarte de la verdad. Porque si la Iglesia puede enseñar error, un error de peso, la Iglesia entonces no puede ser el baluarte de la verdad. Yo escucho a mucha gente decir, porque siempre decimos, es que la Iglesia está asistida por el Espíritu Santo, pero hay mucha gente que te dice, sí, a ver, claro, la Iglesia tiene la guía del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no guía cada detalle que hace la Iglesia. Vale, eso es cierto, eso es verdad. Pero ahora nos están queriendo convencer de que la asistencia divina del Espíritu Santo en el sucesor de Pedro solamente está con él cuando está declarando magisterio infalible. Y sin embargo, muchísimos teólogos, pero claro, aquí estamos en las guerras teológicas, claro, es que también tenemos guerras entre teólogos, ¿no? Entonces, muchísimos teólogos tienen claro y cada vez ahondan y demuestran más eso, que eso ya establecían esas bases el Concilio Vaticano II, y son bases que han ido estableciendo todos los papas, en especial Juan Pablo II. Pero ahondan en que esa asistencia no puede ser solamente para lo que enseña de modo infalible. Tiene que ser también, en determinada manera, para lo que el Papa enseña de modo ordinario, de modo normal. Y tiene lógica. Porque si el Papa nos puede enseñar en el error, la Iglesia ya no sería fundamento de la verdad. Yo ya no podría confiar en la Iglesia para encontrar la verdad. Es el Espíritu Santo quien nos llevará a la plenitud de la verdad. Entonces, ¿cómo voy a confiar? Por eso no tiene lógica. No tiene lógica cuando nos intentan convencer de que esa autoridad, que es divina, que le viene de Dios, la de interpretar las Sagradas Escrituras, la de enseñarnos, que es divina esa autoridad. Y pensar que esa autoridad
puede estar fallando, nos puede llevar al error. En realidad es ir contra todo lo enseñado, todo lo recogido en los evangelios, todo lo enseñado por Cristo cuando estuvo aquí, cuando Él decía, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Eso se lo decía a los apóstoles y a los discípulos. Les decía, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Eso es algo que Cristo nos sigue diciendo hoy a través de su iglesia todos los días. Chiquis, a ver, muchachitos, quien escucháis a la iglesia me escucháis a mí. Quien rechaza a la iglesia me rechaza a mí. Yo tengo tal certeza que a veces me gustaría poder contagiársela a todo el mundo. Pero vuelvo a decirlo, porque creo en Jesucristo, porque esto es obra suya, y como sé quién es y sé en quién es en quien creo, como sé quién es en quien creo, sé que todo lo que Él nos decía era verdad. Y esa verdad está aquí. Y Él dejó a la iglesia con ese propósito. Él dejó a la iglesia como el mayor milagro de todos los milagros, de toda la gracia, para que nosotros pudiésemos saber dónde estaba la verdad, para que pudiésemos tener un guía en el camino, y para que ahí nos llevase a la salvación. ¿Qué dice Digi Católico? Dice, cruz, ese ha sido mi punto. Por eso esas discusiones del documento estuvieron de más. Ya, pero el problema es que todos los hermanos no lo sienten igual, o no se han dado cuenta, o están influenciados por estas teologías modernas que sí que dicen que es que bueno, ya sabes, ¿no? Todo lo que habla el Papa, ¿no? Y vale, de acuerdo, todo lo que habla el Papa, pero es que el Papa no está siempre enseñando, ¿vale? Pero cuando el Papa enseña con la autoridad que Cristo dio a la Iglesia para enseñar. ¿Cuándo le ha quitado? ¿Cuándo le ha quitado la autoridad? ¿Cuándo se la ha retirado? Tanto que le decimos siempre a los protestantes, dime cuándo dejó de estar la asistencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Pues eso, hermano, dímelo tú, dime cuándo. Dime cuándo ha dejado de estar esa asistencia del Espíritu Santo en la Iglesia. Y deja ya de decirme que sí, pero es que el Papa se puede equivocar. Hay corrientes teológicas, vuelvo a repetirlo. Como en todo, hay corrientes teológicas que dicen unas cosas y hay corrientes teológicas que dicen otras. El problema es si solamente nos queremos quedar con la corriente teológica que dice lo que yo opino. ¿De acuerdo? Nadie está diciendo que no se pueda equivocar en absolutamente nada. Pero lo que siempre digo es que no se pueden equivocar de manera que nos lleven al error. No nos pueden llevar al error. La Iglesia no nos puede llevar a un error. Que no puede hacer que nosotros pequemos. Imaginaos que nos llevan a un error por el cual nosotros estamos cometiendo pecado. ¿Os lo imagináis? ¿Realmente? ¿Realmente Dios mismo que vive y asiste a la iglesia, porque Dios es el Espíritu Santo, Dios es Cristo, nos va a dejar ahí algo para ir al error, para que pequemos? Pero, ¿qué concepto de Dios tenemos? ¿Qué concepto de Dios tenemos? Nuestro Dios, que es todo amor, que es todo misericordia. Nosotros no tenemos ese concepto calvinista de que Dios es capaz de coger a alguien y condenarlo. Ese no es nuestro Dios. Ese no es el Dios verdadero. Ese es el Dios que ellos han creado, pero no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es un Dios lleno de amor. Sobre todo el resto de cualquier atributo que tenga Dios, está el amor. Está el amor, y eso cada vez lo sabemos más. Sobre cualquier otro atributo que tenga, su libertad, todo lo que tú quieras, la conciencia, todo, está el amor. El amor. Que a nosotros no somos capaces ni de imaginar, por mucho que hablemos de él. No somos capaces ni de imaginar. Cuando decía, yo muchas veces cuando leemos esos pasajes en el Evangelio que dice, vosotros sois los herederos de la promesa, ¿no? Sí, yo sé que se refiere a todos nosotros, que se refiere a la promesa de la vida futura, a la promesa de la vida eterna, ¿no? Pero muchas veces también la pienso en relación al Papa y los obispos, ¿no?
Porque ellos son también, en cierto modo, herederos de la promesa, herederos de esa promesa y de esas promesas que Cristo dejó en Pedro y dejó en los apóstoles, ¿no? Dice Guderina, dice, pero si se llega a decir que un desideratum del Santo Padre sobre el infierno está mal, porque debería haber hablado del infierno y la condenación, sí, ya. Yo tengo absoluta certeza. Ay, ¿qué me dice Coco? Dice, lo malo, Cruz, es que eso que es tan claro para nosotros, otros lo ponen en duda. Parece que no confían en que Dios asista a su iglesia. Cristo permanece en la iglesia. Sí, Padre, así que es, claro que sí. Sí es eso. Pero es lo que realmente yo tengo esa certeza. Porque es que además sin esa certeza yo no podría ser cristiana. ¿Me explico? ¿Para qué tendría yo que estar haciendo, no sé, para qué tendría que creer tantas cosas si luego todo eso puede que no sea verdad? No sé si me explico. ¿Para qué tengo yo entonces, para qué entonces me deja Cristo una iglesia? Punto primero, ¿para qué? ¿Por qué tengo yo entonces que creer en una iglesia? Es que ya es lo que te digo, es que al final me vuelvo protestante. Cojo la Biblia, me leo lo que me interesa y llevo mi vida como quiero y se acabó y no me complico la vida y no me caliento la sesera. Y ya está, porque es que yo no sé cómo la gente puede vivir sin esa certeza, os lo digo. A lo mejor es porque a mí me ha tocado esa certeza al corazón de tal modo que, pero es que no entiendo cómo se puede vivir sin la certeza de saber dónde está la verdad. Y yo no puedo pensar que la verdad está en un sitio y luego cuando me dicen algo que no me gusta decir, pero esa parte no es verdad. Yo lo siento. O sea, aquí estamos a las duras y a las maduras, ¿no? Como en un matrimonio, para lo bueno y para lo malo, para los momentos mejores y para los peores. Digo yo lo tengo clarísimo. Si Cristo ha dejado en la iglesia la autoridad de interpretar las escrituras y la autoridad de enseñar, la ha dejado para todo momento, para momentos mejores de la historia, para momentos peores de la historia, para todo momento. Y esa es la certeza que yo tengo. Y como tengo esa certeza, yo no puedo pensar que a mí me están enseñando mal. Lo siento, no lo puedo pensar. ¿Habrá quien lo quiera pensar? Pues sí, yo no te lo discuto. Pero entonces que quizás debe replantearse realmente en qué cree. Y que luego no... Y no es por cuestión de más fe o menos fe, no, que nadie lo interprete mal, que luego enseguida surgen las disputas, no, que no tienes la fe, no estoy hablando de eso, estoy hablando en qué cree, si realmente toda su fe se extiende también a lo que es la iglesia y a lo que es todo lo que dice el Evangelio, en qué cree. Jacqueline, gracias, reina. Jacqueline Santoyo, muchísimas gracias, cariño, por tu superchat. No me has dicho nada, podías haber aprovechado haberme contado ya algo, un chiste o algo, ¿no? Digo yo. Un abrazo, querida. En fin, más cositas por las que yo creo en la iglesia. ¿Sabéis? Siempre se dice, no, nosotros como católicos sabemos que María es el tipo de la iglesia, ¿no? María es la imagen de la iglesia. Y si yo veo la obra de Dios en María, pues esa obra es la que va a hacer Dios con nosotros en la iglesia, ¿no? Esa obra es la que está haciendo Dios con su iglesia, ¿no? Si Juan era el discípulo amado, además, el amado, como todos somos nosotros, ¿no? Los discípulos amados. Y Cristo le decía, ahí tienes a tu madre. Pues yo tengo a Cristo a los pies de la cruz, constantemente diciéndome, hija mía, a ver, discípula amada, querida mía, ahí en la iglesia tienes a tu madre. Esa es tu madre. Es que no hay más. Se nos llena, por eso yo digo que a veces se nos llena la boca de decirle todas estas cosas a los protestantes, pero como que pareciera que no las acabamos nosotros de acoger en el corazón, bien acogidas, ¿no? Bien acogidas.
Cristo, hijo, ahí tienes a tu madre. Pues ¿con qué más claridad nos lo va a decir? ¿Con qué más claridad? Juan, ahí tienes a María, que es tu madre. Cruz, ahí tienes a la iglesia, que es tu madre. Jacqueline, ahí tienes a la iglesia, que es tu madre. ¿Con qué más claridad nos lo va a decir? Por eso digo que muchas veces es que no lo entiendo, no lo entiendo. También creo en la iglesia porque me lo revela, porque me lo revelan los evangelios también. O sea, no tengo ninguna duda porque los mismos evangelios me están contando, veo desde el inicio cómo esa iglesia, cómo empieza a gestarse, ¿no? La iglesia. Veo desde el inicio cómo Cristo les da esa autoridad y cómo ellos, cómo los apóstoles, como Pedro, como los sucesores, luchan por esa iglesia, cómo se desviven por ella. Y cuando leo a los padres de la iglesia y les veo el amor por la iglesia, les veo lo importante que para ellos era, lo increíblemente fundamental que para ellos era la iglesia, es que te lo contagian cuando, yo recuerdo, ahora no recuerdo de qué fue quien nos puso el escrito hace ya unos días, que decía que uno tiene que estar dispuesto a morir por la unidad de la iglesia. Estamos muy acostumbrados a decir a morir por la fe, por la fe. Y dice a morir por la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque al final la iglesia es parte también de nuestra fe. Lo hemos visto en el catecismo. Es parte de nuestra fe la iglesia. Y saber que la iglesia tiene que estar unida también es parte de nuestra fe. Por eso está muy mal todo este problema de cuando la gente, o cuando en el Concilio Vaticano II no quisieron abrirse a eso y abrirse al ecumenismo, empezando a pensar con los miedos, como siempre, todo el tiempo, los miedos y más miedos y más miedos. Pero si es que Cristo murió por la unidad de su cuerpo, por la unidad de su cuerpo murió Cristo. Dio la vida, no solamente por el cuerpo, sino porque el cuerpo sea uno, Padre, como tú y yo somos uno. Y por eso decía, es que no me acuerdo cuál era, no me acuerdo quién fue quien lo escribió. Decía que había que estar dispuestos a morir por la unidad de la iglesia. Cuando uno va leyendo todas esas palabras, va comprendiendo y va viendo el testimonio de esos grandes hombres, de esas personas de fe, ¿no? Que vivieron esa fe tan inmensa. Que cómo no creerles a ellos, cómo no creerles a ellos, cómo no. Es mi amiga Anet, a ver, que está diciendo que todo el mundo le está diciendo yo también a Anet, así que yo también lo quiero leer. Anet dice, yo me sujeto al Papa y su magisterio solamente. Ya, todo comentario de obispos, cardenales, sacerdotes, filósofos, youtubers, etcétera, que no se apegue a la enseñanza, he descartado por mí automáticamente. Sí, es lo que os vengo diciendo, que podemos respetar muchísimo a esas personas, podemos quererlas mucho. Yo tengo a personas así en mi corazón y en mi trato, a sacerdotes también, y además saber que son personas de fe y saber que son personas buenos católicos. Pero hay momentos que cuando uno ve que hay cosas que están en el error, a ese error uno le tiene que cerrar los ojos. A ese error le tiene que cerrar uno los ojos. Me está diciendo Jordi Pariona Lume, apologética, me está diciendo San Dionisio. ¿Puede ser que fuese San Dionisio entonces la frase que yo he dicho? Sí, es posible, es que no me acuerdo, no lo recuerdo realmente. Y claro, igual que creo por el testimonio de todos los apóstoles y creo del testimonio de los santos. O sea, es que los santos, el amor cuando tú... Mira, leer la vida de santos es algo que te cambia la iglesia, que te cambia la vida como católico. Coges una dimensión completa de lo que es diferente, completamente distinta de lo que es la iglesia, de lo que es el amor a Dios, de lo que es, de verdad, es que profundizan de una manera. Tenían esa unción del Espíritu Santo, esa guía que para ellos se abría, esa santidad que les iba llevando a eso, justamente, esa sabiduría, ¿no? Y cuando ellos amaban a la iglesia de esa manera, cuando ellos daban la vida por ella, la sentían como a su corazón, como a su alma, cuando han muerto por ella,
Pero claro, es que al final dice uno la iglesia, pero es que la iglesia estamos toda esta comunión. Ellos son esa iglesia también, nosotros somos esa iglesia también. Y lo único que tenemos que ser es aceptar la verdad tal y como nos viene. Y es lo que os decía, es que, de verdad, claro, me quedo mucho rato a veces pensando por eso mismo, porque es una gracia tan grande, es que de verdad, en serio, o sea, es una gracia tan grande, tan inmensa, una gracia, un regalo de Dios, porque en la iglesia están todos los regalos de Dios, todos sus milagros, todo, el milagro de la Eucaristía, todos sus sacramentos, está todo. Efectivamente es todo. Y bueno, ¿y por qué sigo creyendo en la iglesia a pesar de todo lo que pasa? Vuelvo, al final es lo mismo, porque sigo creyendo a Dios, porque creo en Jesús, porque en las mismas escrituras me dice que va a haber escándalos en la iglesia, que la iglesia va a zarandearse por un montón de tiempo, porque desde que la iglesia nació, la iglesia no ha parado de tener problemas. La iglesia la persiguen desde sus inicios, desde dentro y desde fuera. Nosotros en el Hecho de los Apóstoles ya vemos cómo los grupos de judaizantes tenían problemas con los grupos que estaban de la iglesia en Antioquía, ya empezaban las guerras, ya empezaban las divisiones. No es nuevo, eso viene desde el inicio. Vemos como incluso hay momentos en los que el famoso que Pablo le dijo a Pedro, de acuerdo, que Pablo le dijo a Pedro. Aunque ese Pablo le dijo a Pedro, yo creo que muchas veces no se está profundizando lo suficiente en el Pablo le dijo a Pedro. Siempre es Pablo le dijo a Pedro en el sentido de, fíjate, Pedro se equivocó y Pablo lo tuvo que corregir. Pero yo creo que no profundizamos suficiente en ese pasaje. ¿Bien? Porque yo a veces, y que me perdone Pablo, San Pablo, tú perdóname, pero uno ve que el mismo consejo que San Pablo había dado de cuando tengáis un problema con tal un hermano, le cogéis en privado, si no, le llevas con dos, y si no, por último, recurres a la autoridad de la Iglesia, en el caso de San Pablo, se dejó llevar, ¿no? No cumplió precisamente eso, ¿no? Yo lo que le veo a San Pablo, realmente yo le veo a San Pablo una evolución muy grande a él, ¿no? Como ese proceso precisamente de la conversión y de la santificación. Creo que en Pablo es patente y manifiesto. De ese Pablo de los inicios, de ese Pablo primero su cabeza liado, que se tiene que ir, pasar unos cuantos años todavía asimilando todo eso, que luego va a buscar a la iglesia para saber si todo eso es verdad, que le confirmen, que tal, que la iglesia lo acepta, que lo envía ya como discípulo. Ese Pablo que empieza con ese celo, que todo ese celo con el que él iba persiguiendo a la iglesia, ese celo lo vuelca en la iglesia. Y cómo luego ese mismo Pablo va, cada vez ese celo va, el celo va bajando, pero no en el mal sentido de la palabra, sino que va siendo transformado por mucho amor, por mucho amor, por mucho amor. De hecho, la carta más bella que puede haber sobre el amor es la de San Pablo, con mucho amor. ¿Y por qué lo digo esto? Porque vemos luego también más adelante también como San Pablo dice, yo por amor a vosotros, por conseguir almas, por ganar almas, me he hecho judío con el judío, gentil con el gentil, pagano con el pagano, haciendo justamente lo mismo que le recriminaba a Pedro, ¿no? O sea, esa pastoral. Por eso digo que muchas veces no miramos a veces las escrituras con la profundidad que deberíamos. Y a Pablo le vemos ese proceso de conversión que todos nosotros sufrimos, ese peligro de cuando nos da la primera conversión, de volvernos unos auténticos fariseos, que es como nos volvemos, con un celo tan extremo, querer recuperar en poco tiempo todo lo mal que hemos hecho, todo nos causa mal, todo. Estamos pendientes de todo lo que se hace mal, de lo más mínimo en la iglesia, vamos a misa, pendiente de, ay, este se ha sentado de esta manera, ay, esto es porque cantan así, ay, esto porque dan dos palmas, ay. Se nos vuelve
pero gracias a Dios, Dios nos va, nos va suavizando, y se nos va cambiando en amor, se nos va cambiando en amor. Pero ahí está el peligro, cuando en ese camino nosotros nos encontramos con estas ideologías que nosotros estamos todavía con prácticamente ninguna formación, solamente con un celo muy grande y con una pasión inmensa de esta vez sí hacerlo bien con Dios, porque lo hemos hecho tan mal tantos años, ¿no? Y entonces nos hablan de esa sana doctrina, de esa tradición de siempre, que se envuelve en ese discurso tan bello y tan coherente, porque el discurso es coherente. Si no tienes formación, no le detectas los fallos, no le detectas los errores. Y te arrastran, a mí me arrastraron y a muchos de vosotros, los he hablado con muchos de vosotros, y a muchos de vosotros en vuestros principios de la conversión también os han arrastrado a esa radicalidad, a esa tradición que pasa de ser tradición a meterse en tradicionalismo. Y a estar ya solamente mirando con ojos críticos de a ver qué es lo que, si ponemos una hoja mal de cómo hay que ponerla. Ese rigorismo, sí, nos entra muchísimo en todos los inicios. Y la verdad que, pero bueno, Dios nos va dando cuando uno la pide, cuando uno quiere de verdad de corazón, Dios te va dando la gracia y te va ablandando el corazón poquito a poquito, te vas dando cuenta que eso es un fariseísmo tremendo. O sea, vienes aquí la última gallina del corral, has pecado más que ninguno, y luego te plantas allí poco menos que de juez de todos. Pero bueno, son los procesos de la conversión, ¿no? También tienen su hermosura, también hay que... Y bueno, pues justamente por eso no me escandalizo, porque es que la Iglesia ha vivido todo eso. Es que la Iglesia lo ha vivido todo, todo. Y en la Iglesia, si nosotros cogiésemos las 7 cartas del Apocalipsis, acordaos que hemos hecho la serie en el programa, ¿vale? La enseñanza espiritual que tienen las 7 cartas del Apocalipsis, que mucha gente, sí, es verdad, oye, que sí que se pueden aplicar a diferentes momentos de la historia, que sí que tal, pero nosotros estuvimos viendo que una lectura espiritual de esas cartas supone también que esas cartas nos dan respuesta tanto a nosotros como creyentes, como a la Iglesia, como comunidad, de cualquiera de las circunstancias por las que la Iglesia pueda atravesar. En esas cartas Jesús lo que hace es un juicio de obras, recordarlo. No hace juicio, en las 7 cartas no hace juicio de la fe, hace juicio de obras. Bien. Pero no con la intención de dar castigo, sino con la intención de avisar, con la intención de mostrarnos en qué punto estamos y de darnos la solución. Y eso sí lo hace. Por eso sería muy interesante volver a leer esas cartas. Yo lo recomiendo. Aquí en el canal tenemos 3 vídeos, creo que son, que hicimos estudiando esas cartas. Tenemos que seguir estudiando el Apocalipsis así en el sentido espiritual, pero no hemos continuado. Lo haremos, pero todavía no hemos llegado. Bien, ahí nos va dando la solución a cada una de las cosas por las que pasamos, a cada una. Y en las Escrituras nos lo decía, chicos, si vais a pasar todo esto, si es que, qué tanto miedo, qué tanto temor. ¿A qué? ¿Temor a qué? ¿Temor a que el cuerpo de Cristo deje de ser el cuerpo de Cristo? ¿De verdad tiene lógica? ¿En serio? ¿De verdad? Una alianza que está sellada con la sangre de Cristo se puede de verdad disolver, porque mucha gente dice, es que igual que los judíos al final no hicieron eso y perdieron la gracia de Dios, la Iglesia Católica la puede perder también. No, que nadie os engañe, es imposible. ¿Por qué? Porque esa alianza, aquella alianza, no tenía como sello de la alianza la sangre de Cristo. Esta sí. Y esta es obra de Cristo. Y en esta Él vive verdaderamente. Él no solo se manifiesta como se manifestaba allí en el arca, encima del arca para comunicarse, no. Él vive en esta iglesia. Él es, a fin de cuentas, esta iglesia. Por eso esta iglesia no puede ir al error. Por eso esta iglesia no puede caer en traición al depósito de la fe. Por eso esta iglesia no puede ir
no puede bendecir el pecado, como dicen, ni tantas barbaridades como dicen. Es que es imposible, imposible. Esa alianza está sellada con sangre, con sangre, con sangre. Esta iglesia es la novia de Cristo. Esta iglesia está desposada con Cristo. El pacto, la alianza, esa alianza matrimonial que hablábamos de ella justamente, esa unión conyugal, precisamente es tan sagrada porque implica un cambio consustancial, que es la unidad. ¿Por qué? Porque representa también la unidad de Cristo, de la Iglesia con Cristo el Señor. Y esa es una unidad sustancial, no es solamente una cosa etérea. Entonces eso no se puede romper. Y además, ¿qué más promesa tenemos? Que dice, que Cristo nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Para que ahora venga alguien y nos diga, sí, pero eso no es para esta que está debajo de Pedro que se ha corrompido. Esto es para nosotros que nos hemos apartado, pero somos la verdadera iglesia. Somos la iglesia paralela, somos el remanente fiel. O los otros que dicen, pero no, porque no, pero esas promesas no son para vosotros, son para nosotros que es que nos tenemos que adaptar al mundo, y entonces como vosotros sois unos carcas y os quedáis ahí, no queréis mover nada y hay que mover, porque la moral hay que cambiarla y adaptarla al mundo, es para nosotros, no, nenes, no. Ni para vosotros que hay que adaptarla al mundo, ni para vosotros que sois la iglesia remanente. Para la iglesia que está con el sucesor de Pedro, para la iglesia donde está Pedro. Punto. Lo del remanente. Está aquí Luis de En Pos de la Verdad. Dice, ¿remanente fiel? ¿Eso es protestantismo? No. Eso también está en la iglesia católica. Vas a creerte. Eso también está en la iglesia católica. Así se llama también. Y bueno, es que a fin de cuentas, cuando estás en estos tiempos de zozobra, ¿no? Pues es cuestión de elegir dónde mirar. Podemos elegir mirar a los que nos causan zozobra. Podemos elegir mirar a los que nos están llenando de problemas. Podemos elegir mirar a los que siempre están anunciando la inminente corrupción de la iglesia, la inminente desaparición de la iglesia, a los que siempre están diciendo que la iglesia se va a ir a no sé dónde, ¿no? O podemos mirar a los santos, a los miles y cientos de santos conocidos y de santos anónimos que los vemos todos los días, que los vemos alegremente trabajar en un comedor social para dar de comer a los que no tienen refugio, que los vemos en los hospitales, en las cárceles, que los vemos ayudando a los viejinos, acogiendo a la gente en las parroquias, que los vemos dando su tiempo en enseñar la fe a los niños de la catequesis. Podemos mirar a los santos en vez de mirar a los que no nos dan paz. Podemos hacerlo. La Iglesia tiene hoy en día más de 5.000 obispos, más de 5.000 obispos. No sé cuántísimos sacerdotes, muchísimo más de 500.000 de sacerdotes, está claro, pero más de 5.000 obispos. El hecho de que 1.000 obispos tengan objeciones, que nadie os cuente la película de que se están enfrentando al Papa, bueno, que tengan objeciones, a fin de cuentas, no son ni siquiera la mitad de la Iglesia. No lo son. Sí, son la parte más ruidosa, es verdad. Son los que más ruido arman, es cierto. Solemos oír muy poco, no arman ruido todas las conferencias episcopales que han apoyado al Papa, no arman ruido todos los obispos que sí están explicando ya y están de acuerdo, todos los sacerdotes que lo apoyan, eso no arman ruido. Esos en las redes tienen canales pequeños, eso muchas veces no están ni en las redes, y no arman ruido. Ruido arman la cacofonía, la monta el de la crítica. ¿Por qué no miramos la parte santa de la Iglesia? ¿Por qué no miramos que aun en tiempos como estos seguimos teniendo hermanos que abrazan la fe católica? ¿Por qué no miramos que en tiempos como estos se siguen todavía naciendo nuevas comunidades religiosas, de vida religiosa? Siguen naciendo misioneros. ¿Por qué no miramos esas cosas? En vez de
centrarnos solamente en mirar lo mal que está la Iglesia, lo más que está la Iglesia. Es que pareciera que ya no tenemos esperanza, ¿no? ¿Por qué no miramos en todos estos hermanos mártires? Mártires por amor a la fe, por amor a Dios y por amor a la Iglesia, como han sido, por ejemplo, en Nigeria, estas Navidades. Son más de 300 y pico personas, ¿no? 300 y pico cristianos, católicos, que están ya gozando de la gloria de Dios con su martirio. Así, venga, con el ascensor para arriba. Eso sí que suben para arriba como un cohete. Eso sí que van para arriba como un cohete. Vaya que sí. Ese faro de luz no se va a poder extinguir nunca, nunca, porque no hay ni una sola generación que vaya a poder quedar a oscuras. Todos tenemos que tener esa luz para poder llegar a la salvación. Todos necesitamos ese faro, que lo veamos donde está, que lo podamos identificar y que digamos, esa es, ahí está la salvación. Allí tengo que ir yo, ahí tengo que ir yo. En fin, estaba aquí buscando, voy a buscar un dato aquí, porque creo que vi un dato porque creo que decía, sí, este dato es bonito, ¿ves? Sí. Mira, ¿sabéis? En el mundo, cada día, hay más de 50.000 nuevos católicos. Poner las orejitas, así. Más de 50.000 nuevos católicos al día. Cada mes hay más de 1,5 millones de católicos más. Cada año hay más de 18 millones de católicos más. ¿Vale? Aunque miramos alrededor y nos parece todo tan negro, pues no, para que veáis. Sí, podremos ver las cosas alrededor un poco más eso, pero es porque miramos mal, no miramos a lo que tenemos que mirar. Fijaos, durante el papado del Papa Pablo VI, el papado del Concilio Vaticano II, aquel en el que por lo visto fue tan desastre. Bueno, pues en ese papado, el número de católicos, lo voy a mirar aquí para no confundírmela, mira, pasó de 750 millones a 1.086 millones en el 2003. ¿Vale? Tampoco va tan mal. ¿Por qué entonces siempre todo el mundo nos quiere decir que va tan mal? De acuerdo, sí, es verdad, hay en países donde no vamos bien, no vamos tampoco a engañarnos, evidentemente, y aquí hablamos de cifras globales, pero fijaos que así actúa Dios en la historia, así ha venido actuando. ¿Qué pasó aquí en Europa cuando la ruptura protestante? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios dijo, no os preocupéis, ala, venga, veníos para acá, venid, que os voy a llevar allí, venga, América, ala. Mucho más de lo que se ha perdido por aquí, va a nacer ahora por aquí. Igual pasa, sí, es verdad. Estamos en países en los que muchas veces, con dolor, lo vemos decrecer, pero la tenemos creciendo en otras partes de un modo increíble. Que no os coman la olla, ni tanto rollo con tan mal. Mira cómo tenga que ir. Y si va un poquito así de mal, vamos a ponernos más las pilas. Vamos a ponernos más las pilas todos. Vamos a dejar de hablar de lo mal que va y vamos a ponernos las pilas en mostrar la belleza de nuestra fe, la belleza de nuestra iglesia, la bondad de la gente que hay aquí. Lo de verdaderamente maravilloso de ser católico, las obras inmensas que hace nuestra iglesia. Cómo está en el mundo, cómo está siempre al lado de donde hay guerra, donde hay un pobre, donde hay un desvalido. Que está también al lado de los políticos. Claro, es que tiene que estar al lado de los políticos también. Es que además también tenemos un Estado, aunque sea chiquitito, un Estado tiene que estar también al lado de los políticos. No queramos ser no solamente lo espiritual por aquí y lo mundano por allí, no, porque en el hombre, en la persona están las dos cosas y en la vida de la persona se mezcla lo espiritual y se mezcla su vida diaria. O sea que hay que estar también en el mundo. Bien. La Eucaristía se celebra al día. Ese milagro de la Eucaristía al día se celebra en más de 500.000 de iglesias por todo el mundo. En más de 500.000 de iglesias.
Cristo se hace presente así, en esa hostia, en ese trocito de pan. Pero presente Él mismo. Presente no como Dios está en todas partes. Presente con su cuerpo, su carne, su alma y su divinidad. Presente Él. Él. Sabemos lo que sois de verdad. Bueno, pues por muchas de estas cosas, por todas estas cosas creo en la Iglesia. Por eso creo en la Iglesia. Y por eso nadie me va a sacar de mi certeza en la Iglesia. Vamos, no lo permitas, no lo permitas. Pero es verdad que tengo una certeza firme. Es mi roca. Yo creo que sí que he comprendido. Con esa certeza siento lo que es el hecho de cuando le decía a Pedro, tú eres la roca. Así lo siento yo, de que tengo los pies puestos en roca firme. En roca firme, no hay arenas movedizas, no hay arenas movedizas, es roca firme. Bueno, ¿qué más? A ver, vosotros, ¿por qué creéis vosotros en la Iglesia? Que espero que nos sirva a todos, que espero que os haya sido de vuestro agrado el programa, que a veces también gusta hablar desde el fondo del corazón, y que ojalá que todos con oración, con alegría, con esperanza también, con esperanza, y le pedamos a Dios ayuda y le pedamos la certeza, de verdad, yo os desearía a todos tener la certeza que yo tengo. Eso os lo digo de corazón. Tengo muchas flaquezas en muchas cosas y fallo, soy un desastre en miles de cosas. Pero esa certeza que tengo ahí a mí me da la vida, sinceramente, me da la vida. Bueno, no os vayáis sin dar, que luego os vais todos y no me dais like a los vídeos. Estáis aquí todo el rato y no me dais like. Y luego, bueno. Y de dejar comentarios, que luego vienen del otro bando y me machacan en los comentarios de los vídeos. Bueno, pero no, a ver, no nos dividamos más, que ya bastante estamos, ya bastante. Bueno, pues, que nos vamos ya así. Venga, que gracias, que buenas noches. Viva Cristo Rey y viva la Santísima Virgen María. Buenas noches. Os quiero. Me cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud de la fe, la plenitud de la fe.